Bueno, muy buenos días a todas y todos, algunos ya por el mediodía, donde están. Un gusto saludarles. Mi nombre es José Pablo, yo soy de Costa Rica, tuve la suerte de ser vecino de Milo por un buen tiempo, un par de años, y bueno, por ahí, eso fue creo 2014, 2015, estuvimos en las capacitaciones, también nos visitó Lorena y Ranil, bueno, entramos a este mundo de la forestería análoga. Y desde un lugar de muchísima inspiración, ¿verdad? Porque estamos en Costa Rica, en el bosque tropical lluvioso. Todo crece muy rápidamente, abundancia de agua, abundancia de sol, todo el año, ¿verdad? Entonces, bueno, existe la suerte de poder verlo manifestarse en un tiempo más acelerado que en otros lugares. Y el ejemplo de la finca de Milo, que es increíble y ojalá todas y todos puedan tener la oportunidad algún día de visitar, porque bueno, es un bosque que ha alcanzado una categoría de bosque primario, diría yo, rápidamente y altísima productividad. Entonces, es un ejemplo vivo de forestería análoga para el mundo, para que lo conozcan algún día. Entonces, bueno, estamos entrando en este lindo tema de los viveros. A mí me encantan los viveros, creo que soy una persona mucho más de vivero que de huerta o en sí del jardín afuera. El vivero es como esta colección, ¿verdad? Como este lugar de colección y donde estamos ahí siempre intentando estimular que la vida nazca, ¿verdad? Que se reproduzca. Entonces, en cuanto a la forestería análoga, es muy importante el vivero. Sin embargo, lo que queremos hacer aquí es un poquito darle como cauce, porque realmente los manuales no tienen tanta información sobre esto. Y cada quien, pues, en su diseño ha ido gestionando su propio vivero a como los principios, digamos, le inspiren. Pero ahorita queremos hacer como un poquito un inicio de lo que puede ser la pauta para ir definiendo los viveros para la forestería análoga. Y también está súper interesante, me encanta que aquí de repente pudimos unir a toda Latinoamérica en un grupito de personas, ¿verdad? Aquí tenemos representantes de diferentes latitudes y a través de estas tecnologías nos podemos sentir cercanos, ¿verdad? Y compartir nuestras situaciones cada uno y que vayamos en equipo, pues alimentando esto que se le llama la inteligencia colectiva. Cuando un grupo de personas se junta, eh, cada uno trae su propia verdad, su propia sabiduría, que entre todos se alimenta y nos hace llegar a soluciones de la mejor manera. Así que, bueno, así como decía Tatiana, nos estaba planteando la situación ahorita con las sequías por allá en las tierras andinas, ¿verdad? ¿Cómo podríamos buscar soluciones todos desde nuestra inteligencia local para crear una inteligencia colectiva a nivel latinoamericano para poder salir adelante y apoyarnos entre todos? Estando allá, ¿qué le puede, o sea, puede, sin Eh, importar, va? ¿Qué no vimos ahí? Oh, ahorita voy a quedar el audio. Vamos a poner silencio por ahí. Bueno, listo. Podríamos pasar a la siguiente, por favor, Luis. Muy bien. Entonces, aquí quería tirar como un poquito, digamos casi que a un nivel poético, porque en realidad todo esto lo tenemos que ver desde la poesía. Es algo mágico lo que estamos haciendo y trabajar con la naturaleza es conectar con la magia natural, con la magia que nos permite a nosotros ser activos partícipes de la evolución del planeta, de la evolución de las especies y partícipes y además ser promotores, como ustedes dicen, ¿verdad? Ser promotores de que esto suceda de una forma más acelerada, más eficiente, que pueda tener mejores resultados. Y bueno, yo entiendo eh, de lo que he ido descubriendo, que realmente esa es nuestra función como seres humanos aquí en el planeta. Ir siendo estos facilitadores del desarrollo del planeta, que de todas maneras lo va a hacer solo si no intervenimos, pero si intervenimos podemos lograr resultados mucho más rápidamente y eficientemente. Entonces ahí entra el concepto de regeneración y utilizamos nosotros en forestería análoga el concepto de restauración ecológica, que somos nosotros actores principales, indispensables para la naturaleza en estos momentos en que tanto ha sido destruido y que necesitamos restaurar los ecosistemas.
Así que la misión de cada uno donde esté, es vital para que continúe la vida en el planeta, si lo ponemos desde ese punto de vista. También para que las especies que van a ir evolucionando y que vivan en la Tierra dentro de 100, 200, 300 años, eh, pues hayan evolucionado de una mejor manera también. Nosotros estamos aquí para rescatar especies que están desapareciendo, para reubicar especies ahora que el cambio climático nos está demandando que haya una reubicación de especies también. Entonces son acciones concretas, eh, bueno, realmente muy mágicas, diría yo, y muy conectadas con la sabiduría del planeta mismo, que también, que es parte de esta inteligencia colectiva, que no está solo formada por la inteligencia de los seres humanos, sino está también formada por la inteligencia de todos los seres vivos y del planeta como un ente consciente y vivo que también necesita, quiere salir adelante y pues nos está llamando de alguna manera, si lo queremos ver así. Entonces, para continuar con esta poesía, quiero leerles estas frases. ¿Cuáles son las funciones del vivero desde esta perspectiva? El vivero es básicamente el corazón de nuestro proyecto. Del vivero nace, del vivero se pulsa, en cada palpitar, cada salida de plantas del vivero es una nueva oleada de nuevas especies o de más especies que estamos propagando dentro de nuestro espacio. También el vivero puede ser un lugar donde estamos reproduciendo especies que vamos a ir a sembrar a otros lugares. Entonces es realmente el corazón de la restauración ecológica de nuestra iniciativa de forestería análoga o de permacultura o de agricultura regenerativa o en lo que estemos. Del vivero nace toda la dinámica. Podemos comprar plántulas, podemos comprar especies vivas, truequear especies vivas con otros proyectos, podemos salir adelante sin un vivero también, podemos decir a través de este trueque, este intercambio, esta relación con otras personas que se dediquen al vivero. Podríamos dedicarnos también 100% a ser productores de plántulas, no tener un jardín afuera, no tener un bosque afuera, pero sí tener un vivero tan desarrollado que nos permita vender plantas, intercambiar plantas, alimentar otros proyectos de forestería análoga en otros lugares. Pero en sí, como la importancia del vivero no se la quita a nadie. El vivero es el primer paso, después tal vez del banco de semilla, que también está muy asociado al vivero, donde almacenamos nuestra semilla. El vivero es prácticamente un banco de semilla viva. Entonces, dice, el vivero como corazón de la restauración ecológica es un espacio para la producción y propagación de especies. También es un motor de incremento de la fertilidad de todo el resto del proyecto. Desde la perspectiva de la forestería análoga, nosotros estamos involucrando el elemento compost, biofermentos, bioles, todos los elementos de fertilización que como parte del vivero, como un elemento central del vivero también, pues necesitamos hacer nuestros propios sustratos para ir reproduciendo la semilla, para ir propagando las plantas. Entonces, es un centro también para incrementar la fertilidad en todos los lugares donde participemos haciendo forestería análoga. También el vivero es el banco de semilla y plantas vivas, como le decía, y es un banco de germoplasma, que es un concepto que se utiliza ahorita. Germoplasma es en sí la esencia de cada semilla, de cada especie. Ahí nos preocupamos por poder conservar las especies puras. Por ejemplo, si hay especies que se cruzan entre sí, como los tipos de chiles, hay que tener cierto cuidado dentro de nuestros jardines y dentro de nuestros viveros para poder conservar las especies de chile que queremos que se mantengan puras con sus cualidades, porque si hay otro chile cerca, se van a mezclar y vamos a empezar a tener un híbrido entre los dos, digamos, que tampoco está mal. Estamos promoviendo, como decimos, esa evolución y esa transición de ese crecimiento de la naturaleza, obtener nuevas cualidades, ir adaptándose mejor al medio, etcétera, etcétera. Pero sí hay especies que queremos mantener un poquito aisladas para poder seguir conservando esas cualidades. Queremos ese chile bien picante o queremos aquel chile bien dulce, o ese pimentón, como llamarán en otros lugares. Pues tenemos que tener estos cuidados. Y el banco, el lugar para ir cuidando este germoplasma es el vivero también. Ahí también cuidamos plantas madres. Dentro del vivero pueden haber plantas sembradas físicamente en el suelo, no solo en maceta o en bolsa, y de estas plantas obtenemos las estacas para seguir propagando la planta. Estas plantas madres, pues van a ser esas especies
que tengan las mejores cualidades, que sean las más resistentes, que sean las más hermosas, las de más fuerte crecimiento. Y de esta manera entonces también estamos haciendo nuestra función de mejoradores, digamos, de la naturaleza o de facilitadores de que la naturaleza pueda mejorar, como lo ha hecho la humanidad desde hace miles de años, de poder conservar las mejores variedades de cada una de nuestras especies y poder hacer que sigan mejorando, que se sigan volviendo más resistentes dentro de estas cualidades que necesitamos. Con el tema también cambio climático, pues hay mucho ahí de estar conservando las plantas que puedan ser más resistentes a la sequía o que puedan ser más resistentes a las lluvias intensas o a las inundaciones, depende de donde nos encontremos, ¿verdad? También el vivero es un laboratorio vivente o un espacio de inspiración y educación, porque cada uno de nuestros viveros es un museo, al mismo tiempo una escuela, y es un espacio demostrativo, es un lugar donde cuando entramos nos sentimos en una conexión con la naturaleza especial. Para mí los viveros desde niño siempre fueron un lugar favorito. Cuando mis padres me llevaban a caminar por un vivero y aquel techo verde de sarán, de malla, ¿verdad? Que otorga una frescura muy parecida a la del bosque, pero con una colección, una diversidad de especies, de colores, de formas, de variedades, y en cada pasillo te encontrabas diferentes especies. Es algo fascinante. Entonces podemos aprovechar el vivero como un lugar central para nuestro proyecto, para poder atraer a otras personas y encantarlas con esta maravilla que es la naturaleza. Así que es una escuelita y es un laboratorio también, es un sitio de experimentación, un sitio de aprendizaje para nosotros mismos, un lugar donde ponemos a prueba diferentes prácticas, diferentes formas de germinar, diferentes tipos de plantas que en qué medios se reproducen mejor o en qué tipo de sustrato funciona mejor, un laboratorio para la generación de sustratos, para la generación de fertilizantes, de biocontroladores. Entonces, bueno, es un lugar para pasar gran parte del tiempo. En permacultura hablamos de las zonas. Esto como una forma de alimentar el diseño para que ustedes escuchen si no lo han escuchado. Se habla de zona 1, el lugar donde más tiempo pasamos, el lugar que requiere más atención. Generalmente la zona 1 se pone muy cerca de la casa y ahí salimos de la casa, estamos en zona 1 y ahí encontramos lo más inmediato que necesitamos al cotidiano y lo que más necesita de nuestra atención. Entonces el vivero se ubica para nosotros en la zona 1. Hay personas que lo pondrán en zona 2 porque consideran que el vivero lo pueden ir a ver solamente una vez al día, no pasar mucho tiempo ahí. Y por ejemplo, un vivero forestal podría ponerse en zona 2 o 3 porque lo vas a ver, puede ser el caso, lo vas a ver una vez a la semana. Si estás en un lugar muy lluvioso que no ocupa riego y las plantas están simplemente ahí a la sombrita creciendo solas sin tanta atención, podría estar en una zona más allá. Pero aquí, bueno, los apasionados de los viveros como yo lo pondría en zona 1 para poder estar ahí bastante tiempo y seguir desarrollando experimentos y trayendo nuevas especies a diario, intercambiando con amigos y con amigas también a diario, como lo más cercano. Entonces, dentro de las funciones, bueno, ahí nos inspiramos un poco con lo de la poesía, pero no sé si se me escapa algo, quisiera dar la palabra a Milo para que nos hable en el concepto así más básico de las funciones en general, de la importancia del vivero como una forma introductoria. Bueno, yo creo que ya lo dijiste todo, pero pienso que en cuanto a la función del vivero, no es una cosa que va a ser un hecho este año y nunca más. Es algo que todos los años ya nosotros hay que seguir por una razón, es la brecha. Hay que hacer un análisis de la brecha todos los años a mi juicio, y entonces en este ya análisis de la brecha ya se sabe que cuáles son las siembras que hay que sembrar este año. Y entonces este sería el único que lo podría agregar. Juan Pablo, tal vez sigue, José. Ok. Bueno, gracias, Milo. Entonces, para los que llegaron un poquito tarde y nunca habían escuchado el nombre de Milo Beckins, él tiene el Centro de Capacitación de Bosques Análogos en Costa Rica, que tal vez es una de las escuelas más sólidas y más antiguas que existe
creo que definitivamente en el continente americano, ¿verdad, Milo? Bueno, en Ecuador también había, pero sí. En Ecuador también hay con esa antigüedad, pero entonces el bosque de Milo es un bosque primario, lleno de especias aromáticas, medicinales, y él se dedica a hacer aceites esenciales ahí, así que es un excelente ejemplo de un bosque de 30 y resto de años de crecer con la metodología de la forestería análoga, que es además de un bosque que permite un ecosistema para que haya dantas, o tapires, chanchos de monte, jaguares, 3 tipos de monos, etcétera, etcétera. Además de eso, es un espacio productivo que aporta una economía a su familia, donde él obtiene, por ejemplo, la provisión de arroz anual, sale de su propio jardín, el arroz que consume su familia anualmente. Entonces, bueno, para que podamos sacarle la mayor cantidad de información posible a don Milo, aprovechando su presencia acá. Pero sí, muchas gracias por sí, sus palabras, pero sí, lo que es la naturaleza que se encarga y uno tiene que seguir la naturaleza como una escuela. Entonces, seguimos con el proceso, sí. Bueno, en eso pienso que obviamente hay 3 tipos y más tipos de viveros. Una es la de una organización no gubernamental. Otro es que hemos hecho viveros comunales, que son súper importantes para organizaciones de mujeres o cualquier organización. A nivel finca, siempre tenemos que tener el microvivero ahí permanente en la finca. Lo que hay que considerar en eso es obviamente los mercados y el transporte. Cuando fuimos en Camerún, en África, por darle un ejemplo, ellos no les sirve tener una forestería análoga ahí, un diseño de cosas que se ven en el mercado, porque ahí tiene que caminar 8 horas para llegar al mercado. Entonces es para seguridad alimenticia. Entonces ya sus viveros ya reflejan eso. Entonces ya depende en el mercado, es importante qué es lo que va a sembrar en el vivero. Podemos seguir. ¿No? Ok, sí, entonces esa fue la consideración número 1 antes de iniciar el vivero, es ¿para qué quiero mi vivero? ¿De qué me van a servir estas plantas? ¿Cómo voy a darle el uso? ¿Quiénes son los beneficiados, verdad? Y cuáles son mis objetivos como proyecto. Entonces, después de eso, hay más cosas a considerar. Podemos seguir, Luby. Bueno, esta es otra imagencita como inspiradora. Aquí podemos ver un proyecto comunitario, digamos, hay parcelas familiares, ahí podemos ver un establo pequeño, un gallinero arriba, podemos ver unos cajones de compost, podemos ver unas milpas ahí, se ve que son como jardines policulturales, ¿verdad? Ahí veo un poco de maíz, ayote, frijol, veo plantas medicinales, árboles frutales, y el vivero sencillamente construido con palitos y con palma como techo, un espacio protegido para las bebés, es como la guardería, digamos. Un espacio protegido donde la lluvia no va a azotar directamente a las plantas, un espacio protegido donde estamos visitándolo a menudo para asegurarnos de que insectos no se están comiendo nuestras plantas, donde hacemos un cuidado especial, un trato sí, diferenciado de estas plantitas, donde estamos aplicando, hacemos aquel repelente de insectos, nuestra fórmula mágica, el más especial de nuestros fertilizantes o fermentos, para poder cuidar a esas plantitas que son las más especiales de todas. Es como donde tenemos la guardería, ¿verdad? El tesoro más grande son los niños de una comunidad, pues acá son nuestras plántulas, bebés. Entonces ahí se puede ver cómo está una comunidad organizada, donde están desde la mesita que se puede ver ahí en el centro, que es un germinador, es un espacio donde principalmente se pone la semilla para verla brotar, luego se va tomando plantulita por plantulita y se va poniendo ya en una bolsa o en una bandeja o en una maceta, y luego de ahí salen a las huertas, a las camas, a los jardines. Entonces lo importante de ver en esta imagen es como realmente es el corazón, el centro, es el
el punto central de esa gota, ¿verdad? Ahí tiramos la gota y ahí se expanden los anillos, ahí se irradian la expansión de todas esas plantas hacia afuera. Como tiramos una gota en un charco de agua y se van expandiendo como anillos concéntricos hacia afuera, así igualmente el vivero es ese punto central donde podemos empezar a crear bosques a partir de ahí para la forestería análoga, donde podemos empezar a restaurar el ecosistema de donde vivimos. Y todo surge desde ahí. Siguiente, Luis. Ok. Para los que han estudiado un poquito de forestería análoga, y escucho que algunos son que están escuchándolo por primera vez o que todavía lo sienten un poquito esotérico, extraño, foráneo. Bueno, aquí esta es una de las bases de todo. La forestería análoga tiene 3 ejes principales que son elementos realmente teórico prácticos que tenemos que tener en nuestro diseño. Tenemos que saber muy claramente la función de cada planta que estamos utilizando. Si es una planta de uso ornamental, para atraer polinizadores, por ejemplo, flores que van a atraer mariposas o colibríes. La función de esta planta está especificada en una base de datos. La base de datos es en un papel una lista de plantas que tenemos, y bases de datos las hay muchas a lo largo de internet, y la red de forestería análoga ha desarrollado muchas donde ponemos datos básicos, tipo de planta, nombre científico, el tamaño en el que crece, las necesidades lumínicas, las necesidades de humedad, los usos etnobotánicos, o sea, que en qué ha utilizado esa planta el ser humano, como medicina, como fibra, como tinte, como material de construcción, también como un elemento importante ecosistémico, porque alimenta específicamente a ranas, porque alimenta específicamente a los guacamayos que anidan en ese árbol, datos, ¿verdad? Información. Esa es nuestra base de datos. Luego tenemos el diseño, y aquí les vamos a plantear algunos ejemplos de diseños de viveros. En este caso, no hablamos del diseño del bosque completo, de la finca completa, sino el diseño del vivero, ponerle intención a dónde ubico el fertilizante, dónde ubico las plántulas, dónde ubico las mesas de trabajo, dónde ubico los árboles, dónde ubico las palmas, los helechos. Eso lo vamos a ver un poquito. Y luego la estructura o fórmula fisonómica, que es también base de todo lo que vamos a hacer en forestería análoga, y es un elemento clave también para diseñar el vivero. Y creo que es lo que más diferencia, que más hace único y especial a la forestería análoga en cuanto al manejo de los viveros, que queremos resaltar en este tallercito. Es que la forestería análoga nos dice qué tipo de plantas debo incluir en mi diseño para poder llegar a ser el punto clímax de un bosque, para poder estimular a la naturaleza para que se desarrolle de la forma más sana posible. Entonces, en esta fórmula vamos a encontrar realmente el dato de cuánta cantidad necesito de cada tipo de planta, cada forma de crecimiento para nuestro vivero. Y además, encima de todo esto, entrándole por un lado y por el otro, rodeándolo, envolviéndolo y siendo la base, el conocimiento local, el conocimiento de nuestros ancestros, el conocimiento de la gente que ha estado en esa tierra por más tiempo que nosotros, y además también el conocimiento científico, porque nosotros buscamos mucho la información que ha salido de los libros de biología, los libros de botánica, de los libros de geología o de meteorología. Es importante también fundarse un poco de lo que la ciencia ha ido documentando, y además lograr documentar lo que los abuelos han hablado siempre y lo que los abuelos han hecho por cientos de años atrás, para el que tenga la dicha de tener esa información, especialmente en los lugares donde hay territorios indígenas, pues cómo trabajaban los habitantes originarios de esas tierras hace cientos de años. Es información base para nuestro desarrollo en forestería análoga. Milo, ¿quieres comentarnos sobre este triangulito? Bueno, obviamente esa es la parte más importante de todo forestería análoga. Yo quise decirle aquí que pienso que la
parte de la forestería análoga es flexibilidad también. O sea, que no es que tenemos que ser rígido a la fórmula fisionómica en el diseño. Porque la finca es mía y me hago lo que me da la gana, prácticamente, en mi propia finca, con responsabilidad. Entonces, el diseño va a ser parte de lo que, parte de la vida real es cómo voy a vender mi producto. Lo demás, la biodiversidad y todo aumenta, ese sí viene después, pero sí, lo más difícil es, no es el sudor y los callos en la mano, sino cómo se vende el producto, ganar una vida digna. Entonces, hay que ser flexible en la forestería en cierto modo, pero en cuanto al vivero en eso, yo ahora más adelante vamos a ver el croquis de un vivero que hice, que es para mí óptimo, que utiliza todos los factores, categorías en la estructura de la fórmula. Entonces, ese es, bueno, seguimos, Luby, para, sí. Bueno, entonces aquí voy a... obviamente, cada vivero va a tener que tener una área techada, lombricultura. Vea, Charles Darwin dijo que el mejor amigo del hombre no es el perro, sino el lombriz. Y entonces, recuerda esta frase porque es cierto. Y entonces ya sabemos las bondades que dan los lombrices en el suelo, igual que hay que aumentar la biodiversidad arriba, estamos aumentándolo en el sustrato, en la tierra abajo. Abono compostera, este es también, se puede ser flexible porque es a nivel de finquero, cada uno tiene su propio mezcla. Yo diría, hay algunos que ponen más tierra, otros que ponen más materia orgánica, menos arena, otros más arena, etcétera. Pero sí hay que seguir un sistema de uno. Antes, cuando trabajamos 7 hectáreas, teníamos 4 pilones, 4 aboneras composteras en cada hectárea. Y entonces eran 20 y resto de abonadas, o sea, composteras cada año que uno está produciendo. Ahora ya no necesito, ya la fertilidad ya está aumentada, entonces el régimen mío es tener un central vivero, un compostero vivero en el vivero central. Obviamente la sombra para el vivero también se puede ser flexible. Más adelante vamos a ver cómo se utiliza la malla y sarán. A mi juicio, yo personalmente me gusta la sombra natural. Me gusta tener algunos poros o gliricidia o eretrinas ahí cerca y que lo puedo estar podando para tener la luz correcta para el vivero. Pero este es el mío. Cada uno va a tener su propia opiniones sobre eso. Y ahí sigue la cosa de la infraestructura. Una pila de agua necesita agua y cama de germinación, súper importante. Y más adelante vamos a estar cuál es el sustrato de eso. Y las mesas y etcétera. Muy importante es el acceso porque las bolsas son pesadas y no queremos estar al hombro siempre con el canasto ahí al hombro o carretillo, sino cerca donde está el carro, porque ojalá que en algún día vienen de afuera clientes que se pueden comprar estos productos también. José. Sí, también considerar el agua, ¿verdad? Depende de dónde estén, que puedan tener un acceso al agua constante a lo largo del año. Todas las facilidades, es un poquito como hablábamos ahora de la zona 1,
que sea un lugar de fácil acceso. Si pones el vivero 200 metros por allá y tienes que mover las plantas y los carretillos con compost y demás, pues estás gastando energía innecesariamente. Entonces, ¿dónde ubicarlo? Lleva el elemento también la radiación solar, por dónde pasa el sol, dónde nace el sol, dónde recibe más radiación solar durante el día, durante la tarde, por dónde viajan los vientos dentro de tu propiedad también puede ser un elemento a considerar, porque en los lugares secos, pues el viento trae el fuego también. Cuando hay un fuego cercano, allá donde llega el viento, ahí te va a llegar el incendio. Entonces, se puede considerar tener barreras de árboles, barreras de bambú o barreras contra viento en algún punto, en algún lado del vivero para protegerlo. Bueno, muchas cosas a considerar en cuanto a la ubicación, ¿verdad? Idealmente que sea un terreno plano, sería lo ideal en lo posible, o si no, terraceado. Y sí, vamos a ir viendo un poquito más a detalle cada uno de esos puntos, pero estos son casi que los elementos básicos. Y como decía Milo, lo del abono, pues está el elemento abono para nuestros árboles ya en el terreno, que se pueden tener desde lo que rastrillamos de nuestros senderos y vamos haciendo pequeñas montañas a lo largo del jardín o del bosque. Y también está el área de la producción de abono, como llamas, lo de máxima calidad, lo delicatessen, ¿verdad? El compost más óptimo, más delicioso, más nutritivo para los bebés, ¿verdad? Como decíamos ahora, tiene que ser el mejor ejemplo de eso para que podamos germinar bien nuestras plantitas. Seguimos, ¿sí? Sí. Ok, aquí yo les estoy presentando acá un ejemplo de un vivero que estoy planteando ahora como un proyecto y se va a construir y estamos haciendo todas las gestiones de materiales y de construcción para construir esto acá en la costa caribe de Costa Rica en un hotel que se llama Bananito Eco Lodge, una amiga de Isabel que se llama Sofía, y ahí vamos a construir este vivero que podría ser un ejemplo de forestería análoga porque ellos tienen bastantes hectáreas de bosque y quieren seguir reforestando con especies nativas, pero al mismo tiempo quieren tener productos comestibles para alimentar el restaurante del hotel. Entonces, acá es una fórmula, digamos, mixta. Lo que podemos ver dentro de lo que dice vivero de forestería análoga es un área de sombra, un área de sarán, de malla, que básicamente la malla lo que nos está permitiendo es que la lluvia no pegue directamente sobre las plantas muy violentamente, que el sol no pegue directamente en las plantas muy violentamente, y ahí estamos reproduciendo plantas para reforestación según la fórmula fisionómica de forestería análoga, y ahora vamos a ver cómo está distribuido eso dentro cómo están distribuidos los tipos de plantas dentro de esa área que dice vivero de forestería análoga. Y luego la otra parte es un área techada, mitad techo transparente, mitad techo cerrado. Y entonces en el área de techo transparente tenemos camas elevadas para sembrar comida. También tenemos un área de malla antiáfidos, que es un pequeño cuartito mallado todo desde el suelo hasta el techo para evitar la mosca blanca, para evitar chapulines, para evitar en lo posible, si Dios es muy grande, las hormigas cortadoras también, para poder tener ahí las plantitas más susceptibles. Y luego está el área de rotación de compost, son esos 4 puntos que ven ahí, y las mesas de trabajo para almácigos. Entonces, esto es un proyecto grande y no crean que un vivero tiene que ser así. Ahora vamos a ir muy claramente a la perspectiva de la forestería análoga, donde simplemente es ir acumulando a nuestros bebés al pie de la sombra de los árboles, como decía Milo. Eso es lo más básico. Si queremos poner pequeñas áreas de sombra con pedazos de sarán amarrados a los mismos árboles, así sencillo podemos iniciar. No necesariamente tenemos que hacer una infraestructura así, pero para darles el ejemplo aquí, si podemos seguir a la siguiente. Ahí sería más o menos la idea de la parte que les estaba diciendo, donde está el techo transparente a mano derecha, con las camas de productos alimenticios, el cuartito con 2 camas más protegidas con malla antiáfidos atrás, y el área de trabajo al lado izquierdo, ¿verdad? Esto va a ser una escuela ambientalista también de agricultura orgánica para estudiantes que llegan de paseo acá a ver
para los mismos turistas que se hospedan en el hotel, que lleguen a ver. Entonces pueden ver en las mesas de trabajo como ahí tenemos las bandejas de las plántulas. Las plantulitas van regadas 100% a mano en este caso. Así nos aseguramos de que no se maltraten con la lluvia y demás. Entonces no las estamos poniendo debajo de un techo de malla, sino le estamos poniendo debajo un techo sólido donde no les va a caer nada de lluvia, pero nos corresponde a nosotros hacer todo el riego. También hay una pequeña pila con agua, o sea, el acceso al agua ahí para limpiar herramientas, para limpiar botellas. Y bueno, en este caso parece que hay cafetera y todo, porque tenemos una mesa para que la gente se siente a tomar su café, medio trabajo. Y seguimos. Luby, el siguiente, por favor. Bien, ahí es otra imagen de lo mismo y podemos ver el área de rotación de compost. En este caso, la propuesta del compost es un compost de rotación, donde estamos haciendo una montaña de diferentes ingredientes, ¿verdad? Según nuestra receta favorita o lo que haya disponible dentro del vivero. Y la idea es ir rotando estas camas una vez a la semana, pasarlas, voltearlas por completo y pasarlas a la siguiente posición y seguirlas rotando. Poco a poco para siempre tener diferentes niveles, una más fresca, una más avanzada, una ya casi lista. Y bueno, entonces esto es un ejemplo de un vivero construido con bastante, pues con recursos, ¿verdad? Y con la intención de hacer una estructura grande que se permita para la visitación y la educación. Milo, ¿algún comentario sobre esta cosa tan complicada que no es necesaria, verdad? No, sigamos. Ya está. Bien. Explicado. Ok, ahí está la parte donde se almacenarían las plántulas con pura malla de sarán en lo que se le llama una casa sombra. Entonces, cuando pensamos en vivero, muchas veces se nos viene la idea a la mente de esta casa de techo transparente plástico, ¿verdad? En algunos casos es lo que es necesario. En otros casos, lo único que necesitamos es generar una sombra o una protección de la lluvia directa, como les decía. Entonces, acá en el trópico húmedo, pues esto es la fórmula ideal para guardar todas nuestras variedades de plantas que necesitamos para el diseño de forestería análoga y la restauración ecológica en este lugar específico. ¿Podemos seguir, Luby? Este es un ejemplo de una casa sombra. Entonces, esta casa sombra, como ven, es un espacio amplio con una malla a cierta altura, donde se pueda caminar cómodamente adentro, donde se puedan tener plantas de diferentes portes. Estas mallas, vamos a ver un poquito otros ejemplos adelante, tienen diferentes calibres, digamos, en la apertura del huequito, que se le llaman porcentajes, donde dejan pasar más o menos agua o más o menos lluvia. Cuando estamos rodeados de árboles también y los árboles botan sus hojas, también la función de la malla es atrapar estas hojas grandes para que tal vez no nos caigan sobre la plántula y la aplasten. También cuando el agua cae sobre las hojas de los árboles, así como las hojas tienen esta forma como de una canoita. Las hojas naturalmente captan el agua, la van llevando generalmente hacia su centro, donde está la vena principal, y la gota se desliza por la hoja hasta caer por la punta, lo cual le quita velocidad a la gota de lluvia. No es la misma velocidad que si la gota cayera directo desde el cielo hasta nuestra plántula. Le quita velocidad, pero sí puede ser, depende de la altura de las hojas del árbol, un golpe también fuerte para unas plántulas más pequeñas. Entonces, si ponemos el vivero debajo de árboles, tenemos que considerar el tipo de hoja que está arriba, que no vaya a caer sobre nuestra plantulita, o el tipo de la fuerza con que hace el goteo de la lluvia al pasar por las hojas de ese árbol, también es un elemento a considerar. Seguimos. Ahí podemos ver otros ejemplos de lo mismo, casa sombra. Y también ahorita se está utilizando, no sé si es algo nuevo, para mí es algo nuevo, pero se está poniendo de moda el uso de colores. Se dice que las plantas reciben mejor para el crecimiento el color rojo, porque en esencia la luz de nuestro sol es roja, amarilla, roja, pero en esencia roja, dicen. Entonces, si se pone una sombra roja, estimula el crecimiento de las plantas. También se usa muy comúnmente el verde,
que también es muy fresco, agradable para las plantas. Y el negro es el más común, que básicamente genera una sombra que, pues, que va a parar la intensidad del sol directo sobre el suelo. Pueden ver ahí la estructura de metal que se utiliza. Generalmente pueden ser cables, pueden ser amarres de cuerda, etcétera, bambú, madera. Seguimos. Y ahí, bueno, nos estamos yendo primero a lo más complejo para luego bajar a aterrizar a tierra, ¿verdad? Cada quien con sus posibilidades y el tamaño. Ahí estamos viendo, por ejemplo, casas sombras muy grandes para que se imaginen el tipo de estructura metálica que lleva adentro para sostener el sarán. Y también podemos ver en la parte de arriba los diferentes tipos de porcentaje de sarán. El más común que se utiliza es el de 80, pero bueno, existen todas esas variaciones. Aquí en Costa Rica cuesta encontrar otros tipos. Básicamente el sarán en las ferreterías es el sarán de 80%. Seguimos. Y ahí, bueno, para ampliar un poco más, diferentes formas y la imaginación en este caso es el límite. Cada quien puede hacer el vivero como pueda, con los recursos que tenga, de la forma que lo tenga, según sus necesidades, según la función que esta malla vaya a cumplir. Tampoco tómense como que el vivero, la malla hace el vivero, no, el vivero lo hacemos nosotros con las plantas que estamos acumulando, ¿verdad? La malla puede venir en segundo lugar si nos damos cuenta que es necesaria por X razón, ya sea porque la lluvia ha sido muy fuerte o porque nos caen encima hojas, o porque el sol es muy intenso. Puede ser que la malla venga durante los meses del verano, la instalamos ahí en los meses del verano y la quitamos luego ciertos otros meses donde no es necesaria. Puede ser que más bien pongamos la malla cuando la lluvia es muy intensa, pero la quitamos en el verano. Entonces, todo tiene que venir de acuerdo a nuestros casos específicos, ¿verdad? Y como acá somos representantes de toda Latinoamérica y tenemos tierras áridas de montaña, tenemos zonas templadas y tenemos zonas tropicales aquí dentro de este grupito. Entonces, realmente estamos queriendo hacer un repaso inspirador para que cada uno descubra su fórmula, la fórmula necesaria para su caso. Y ahí quería mostrarles el clásico vivero más tipo invernadero. Ahí estamos viendo techos plástico transparente de diferentes tamaños, ¿verdad? Del industrial gigante que se utiliza para la producción comercial. También están estos que le llaman los túneles y los microtúneles. También podemos utilizar un plástico transparente específicamente sobre una era de plantas que lo necesiten o sobre una planta específica que lo necesite, no necesariamente sobre todo el lugar. Entonces estos microtúneles aquí, por ejemplo, podemos ver cómo los ponen, en algunos casos lo ponen cuando la planta está pequeña, pero ya cuando llega a cierta madurez lo quitan y así se va trabajando según las necesidades del cultivo. El caso de los invernaderos, en los lugares muy calientes, si no tienen un buen flujo de aire, se vuelven terriblemente calientes, casi como un deshidratador. Entonces, puede ser más bien muy dañino el calor que genera un plástico de esos. Entonces, bueno, acá en las zonas bajas, en el trópico, en las zonas costeras, hay que hacerlos de al menos 4 metros de alto, al menos hasta 5 metros de alto con el techo plástico para que el calor pueda salir. Y no lo podemos hacer tipo túnel, lo tenemos que hacer a una construcción con un agua, por ejemplo, como lo vieron en el dibujo anterior. Al estar así a un agua, el calor que se va acumulando tiene una salida hacia arriba. Luby, ¿podemos devolvernos, porfa, unas 4 hasta el dibujo aquel del vivero? Ajá, una masita, porfa. Otra más. Ahí pueden ver, este techo tiene en la parte alta 5 metros, en la parte baja 4,5 metros de alto y hay un espacio en medio del techo sólido y del techo transparente para que el aire caliente que se va generando ahí con ese techo transparente pueda salir por ahí. En esa pequeña ventana ahí, no la podemos ver lateralmente, pero esa ventana entre techos permite que el aire caliente salga. Si cerráramos ahí,
se va a empezar a calentar bastante. Si el techo fuera más bajo, también se empieza a calentar bastante y más bien vamos a hacer más daño con lo que construimos. Y pasa muchas veces que la gente diseña una gran estructura, invierte muchísimo dinero creando aquel vivero y cuando ya está construido se da cuenta que tiene que hacerlo diferente. Por eso es mejor empezar modularmente o elemento por elemento. Mejor empezar colgando el sarán primero de los árboles antes de invertir en una construcción, en madera, en bambú, y ir viendo cómo funciona y ahí poco a poco ir mejorando el diseño. Listo, gracias. Ajá. Y aquí también para mostrarles lo que está disponible en el mercado para la construcción de viveros, hay muchas cosas diferentes. Bueno, están los plásticos de invernadero, están las mallas de color, está la malla antiáfida o malla anti-insectos. El plástico transparente sí se calienta mucho porque es sólido, ¿verdad? Porque no permite el flujo de aire. Pero la malla anti-insectos tiene un pequeño poro que permite el flujo del aire, no totalmente, pero sí un poco de flujo de aire y frescura. Y es un hueco suficientemente pequeño para que los insectos más pequeñitos, como la mosca blanca, por ejemplo, no pueda entrar. Entonces, en algunos casos, pues es bien necesario. En algunos casos, si queremos tener una producción comercial, se vuelve casi indispensable en ciertos lugares, especialmente si no queremos utilizar agroquímicos, ¿verdad? Tóxicos. Luego está el mulch o acolchados. El mulch, sabemos nosotros que en agricultura orgánica nos encanta el mulch, amamos el mulch, que es el mantillo o la cobertura de hojarasca natural del bosque. Entonces, básicamente es una cobertura que evita que crezcan hierbas. En este caso, venden un plástico con pequeños huequitos para que uno ponga la plántula ahí y el plástico evite que crezcan hierbas alrededor de ella. Nos ahorra deshierve, pero bueno, estamos poniendo plástico que el sol hasta cierto punto va a tostar e inevitablemente va a liberar ciertos químicos en caso a gases y inevitablemente también el sol, porque el sol todo lo biodegrada, va a terminar tostándose el plástico, fragmentándose en pequeños pedacitos y vamos a seguir aportando al problema actual de los microplásticos que están en todas partes, en el mar flotando, en la tierra, volando en la atmósfera como micropartículas y dentro del cuerpo humano porque los peces que comemos y los animales que comemos y hasta las plantas que comemos vienen con plástico adentro actualmente. Entonces les muestro esto, pero les hago también esta meditación, ¿no? Eh, esta advertencia, digamos, para que consideren muy bien cuando ponen plástico en el sistema. También está la geomembrana. Geomembrana es un tejido de fibras de plástico negro que van entrelazados, igual que el sarán, es un tejido de fibras de plástico que también se llega a tostar y también se llega a fragmentar y podemos poco a poco ir poniendo pedacitos de plástico en el suelo. La razón de la geomembrana en este caso puede ser o sostener agua para hacer estanques o puede ser como un piso para que dentro del vivero no crezca la hierba también. Entonces, todo esto puede ser utilizado como un recurso con cuidado, con responsabilidad. ¿Alguien decía algo? ¿Una preguntita? No. Bien. Milo, ¿algún comentario? Continuamos. Bueno, entonces yo prácticamente, como los que me conocen bien, yo soy de la escuela vieja y en esos saranes y todo eso, yo supongo que servirían para ciertas industrias y todo esto. Sin embargo, para nosotros, para el efecto de nosotros, ojalá que las plantas están en el vivero por lo menos de 2 meses hasta un año apenas. Entonces, para mí, el techo de palma, la luz natural es la mejor. Pero, sin embargo, yo reconozco que obviamente hay que hacer mejoras cada año. Sí, seguimos. Gracias, Milo. Hola, yo tengo una pregunta.
Adelante. Ya han probado en algunos viveros las láminas de policarbonato, unas transparentes. Es que alguien me preguntaba en alguna ocasión si estas láminas se podían utilizar bueno, sí, ya habíamos tenido la experiencia, pero realmente no la hemos tenido. ¿Ustedes ya han visto alguna experiencia? Si la han visto, cómo funciona o no funciona o no es lo adecuado, porque entiendo que el precio de la lámina de policarbonato es alta. Sí, bueno, existen un tipo de lámina como acrílica que es plana, que tiene 2 capas y además un pequeño pedacito al medio que le genera como un espacio de aire al centro. Estos se utilizan para techos de casas elegantes y piscinas techadas y cosas así. Se puede utilizar también para hacer viveros. Es muy caro el precio. Tiene el beneficio que esas 2 láminas, 2 capas de plástico con aire al centro, hace que no se caliente tanto como se calentaría una lámina normal de una sola capa. Yo he hecho personalmente viveros con la lámina corrugada de techo transparente, con buenos resultados, siempre y cuando se ponga, en el caso del trópico, aquí como donde estamos, bien alto para que no se caliente mucho, pero sí me han dado buenos resultados esas láminas. Si existe el recurso, para mí es mejor utilizar lámina transparente plástica que un plástico porque se biodegrada menos rápido, digamos. Todos por igual se van a ir llenando poco a poco de un musgo, se van a ir empañando y al tiempo hay que reemplazarlas. Entonces, si se invierte en una lámina transparente plástica, puede ser que se ahorre dinero a la larga, ¿verdad? Estar comprando plástico transparente cada cierto tiempo. En los lugares de montañas altas donde hay frío en la noche, donde también como decían, donde hay heladas y eso, pues es el estilo invernadero, donde sí es importante proteger a las plantas. Si queremos producir tomates en un lugar donde hay helada, pues nos servirá hacer un invernadero. También están unos invernaderos muy bajos y hay también el estilo, en inglés le llaman root cellar. No sé la traducción en español, no sé si Isabel me puede ayudar, pero son literalmente huecos en la tierra tal vez Milo lo pueda saber también, es un hueco en la tierra a cierta profundidad donde se le pone un techo plástico encima sobre el hueco y se tapa ahí. Entonces con eso se puede llevar la producción de alimento a meses más allá del invierno y en algunos lugares se puede seguir sembrando hasta durante el invierno. Tienen más chance de sobrevivir una helada, por ejemplo, una planta que está creciendo es casi como hacer un ataúd, digamos, como un hueco de 1 metro de profundidad y se puede hacer de 2 metros por 4 metros de largo, como una gran cama subterránea, y al ponerlo bajo la superficie de la tierra, conserva un poquito más de calor que si estuviera directamente sobre la superficie. Además se protege mucho más de los vientos fríos y demás. Entonces, depende de donde uno esté, puede traer plástico al diseño o no, ¿verdad? Ajá. Isa, ¿sabes cómo se llama? Te veo que estás hablando algo. No. No, root son raíz, entonces subterráneo, como decís, y cellar es un lugar donde uno pone cosas, por ejemplo, una bodega. Para que se mantenga. Sótano. Sótano. Ajá. Ah, ok. Pero yo no había escuchado eso. Es interesante esa Sí, técnica. en otros lugares lo utilizan también como una refrigeradora natural. Tener las cosas ahí se mantienen más frescas en el calor también. Se mantiene fresco en el calor y se mantiene cálido en el frío. Bueno, podemos continuar entonces. Ok, este es un pequeño viverito que yo estoy construyendo en estos momentos en una finca ahí cerca de Milo, en Londres de Quepos. Muy sencillo, paramos 6 postes, pusimos unas cañas de bambú arriba, 2 cañas de bambú están montadas sobre árboles que ya estaban ahí y le tiramos el sarán encima amarrado de la forma más básica. Es de muy bajo costo, ahí estamos empezando a reproducir plantas para la regeneración.
quería mostrarles si se puede ver mi cámara aquí para todas, porque creo que estamos viendo fotos ahorita. Luby, podemos poner mi cámara. Este es un ejemplo de un sarán, ¿verdad? Entonces, lo que hicimos fue, si uno amarra el sarán de acá, se rompe fácilmente, ¿verdad? Si lo agarramos del borde. Entonces, máxima tecnología. Agarramos una piedra, este jengibre va a ser de piedra acá. Metemos una piedra acá, intentamos hacer una bolita, se amarra desde aquí y se pone la cuerda hasta el árbol más cercano, ¿verdad? Entonces, todo nuestro vivero está apoyado sobre bambú y está amarrado a los árboles de alrededor. Listo, ya podemos volver a la imagen. Entonces, los saranes aquí en Costa Rica los venden 4 metros de ancho por el largo que uno quiera. Entonces, compramos 2 fajas de sarán de 4 metros de ancho, las tejimos, porque hay que tejerlas con una cuerda al medio. Si tienen la suerte que en su país se vendan piezas más anchas, mejor, pero los tejimos y los amarramos tallados, extendidos a los árboles de alrededor y listo. Ahí queremos hacer un vivero grande para la reproducción de plantas medicinales, frutales, todo, ¿verdad? Medicina, tintes, fibras, etcétera. Entonces, ahí están a cielo abierto, como pueden ver, así que el sarán tiene una función importante con la lluvia y con el sol. Y para mostrarles un poco qué sencillo puede ser, ¿verdad? Como decía Milo también, se puede hacer por fragmentos. A mí me decía Milo entonces, puede ser que tengas un pedazo de 3 metros por 2 metros de sarán y lo amarras, solamente ese pedacito lo amarras porque hay un tipo de planta específico que lo está necesitando, pero todo lo demás va bajo la sombra de los árboles. Entonces, no es necesario tampoco invertir en un gran pedazo de sarán. Podemos buscar pequeños pedazos según vaya a ser necesario. O conseguir palma y hacer un techo de palma también, con un pequeño ranchito para esa planta, como decía Milo también. Seguimos. Ajá. Ok, ahí están las diferentes categorías de forestería análoga. Milo, ¿quieres retomar ahí? Ok. Bueno, entonces, como todos conocemos forestería análoga bien, ya sabemos que en cada bosque, donde sea, hay de ese tipo de categorías. Ya tenemos las plantas leñosas, árboles leñosas, siempre verde, deciduos. Obviamente hay otros tipos que no los puse aquí, pero sin embargo se puede tenerlos en su vivero con la leche que corresponde. También las palmas, las rizomatosas, las cuales se puede, las nuestras son musáceas, heliconias, gingeberáceas. Todo estos ya son parte de nuestro vivero. Epífitas, también orquídeas, todas esas trepadoras, herbáceas, anuales y perennes. No los puse la letra, yo creo que de los anuales, yo creo que es ahora. Sí. Yo creo que H es el perennes. El pasado. Y otras opciones, porque de acuerdo con el vivero suyo, distintos, ya puede ser que su mercadeo es distinto que la mía. Entonces ya podemos tener medicinales, ornamentales y aromáticos también para especias y las esencias. Entonces, si esas básicamente son las categorías, ahora si seguimos, Luby. Bueno, entonces ya, entonces ya José Pablo lo puso como un ejemplo de un vivero así de lo que va a necesitar sembrar algunos en la brecha. Y entonces, obviamente, y esa es todos conocemos de estas nomenclaturas,
ya sabemos que todo estos ya van a estar reflejados ahí en el vivero. Sigue, por favor. Ajá, sí, lo que podemos ver ahí en esta imagen realmente son los pasillos del vivero, ¿verdad? Es el diseño de cuántas camas o cuántos espacios dentro del vivero van a ocupar esas categorías de plantas específicamente. Entonces, ahí tenemos el F1, que es la fórmula fisonómica del bosque natural de este caso específico. Y ahí podemos ver, bueno, las que están en C de constante, ¿verdad? Ocupamos un poco más de esas, las que están en P de parches también. Y hay algunas que estamos metiendo porque son presencias importantes para nosotros, como por ejemplo que haya epífitas. Es importante que haya epífitas, es importante que haya dentro de los helechos, por ejemplo, hay un espacio del hecho que es desde helechos de 2 a helechos de 6, porque en este bosque existe la presencia de los helechos arborescentes, helechos que son como gruesos, como árboles. Entonces, como identificamos que dentro del bosque hay helechos arborescentes, queremos que hayan más que se puedan reproducir a lo largo de todo el ecosistema, entonces los involucramos dentro del vivero como algo importante que debe estar ahí. Luego las herbáceas perennes, pues siempre queremos tener herbáceas perennes en nuestros jardines, entonces le damos una presencia más grande de la que realmente hay dentro del bosque natural, pero ahí, como decía Milo, es flexible. Si queremos tener más plantas de flores para atraer polinizadores, pues aumentamos un poco la cantidad de zingiberáceas. Zingiberáceas en este caso para nosotros son las aves del paraíso, ¿verdad? Las heliconias, los costus, también hay plantas medicinales dentro de esto, como la caña agria. Y son plantas que van a alimentar a colibríes, que van a servir de ecosistema para ranas de árbol, para ranas mascaradas, ranas de vidrio, todas estas especies que crecen acá entre estas plantas. Entonces, se modifica el vivero realmente de la mano de la fórmula fisonómica. Es el elemento, creo, más valioso dentro de la diferencia de lo que es un vivero según la forestería análoga y otros. Aquí estamos dándole un espacio a cada tipo de forma de crecimiento, cada tipo de planta que la fórmula nos dice debemos involucrar en el sistema, la estamos dando un espacio dentro del vivero para reproducirla. En algunos casos, pues viveros de reforestación, se habla mucho de los viveros de reforestación y estamos reproduciendo solamente árboles ahí. Y hay proyectos enormes en el mundo de reforestación y están financiando viveros donde solamente árboles se reproducen, pero como nosotros somos forestólogos análogos, nosotros defendemos como un estandarte, como una bandera, el hecho de que el bosque no es solo árboles, ¿verdad? Es uno de nuestros elementos claves. Los árboles son solamente un 1% de la biodiversidad del bosque. El bosque está repleto de otras especies y también debemos ser defensores como forestólogos análogos de lo que llamamos el sotobosque o el bosque, el área, el espacio herbáceo, el espacio de árboles bajos, de arbustos, que muchas veces también se ignora, incluso dentro acá, al menos acá en Costa Rica, cuando quieren limpiar un bosque, cortan todo lo que hay en la base, dejan el suelo completamente desnudo y solamente los árboles gruesos se conservan. Y ahí están con la intención de conservar el bosque o probablemente con la intención de venderlo, desarrollarlo, pero nosotros defendemos todas esas hierbas, todas esas plantas nativas, todos esos helechos, todas esas pequeñas palmas, epífitas, musgos, líquenes. Es importante darle visibilizarlos que tienen una función indispensable para el ecosistema. No solamente los árboles, ¿verdad? Hacen el vivero. Y también las trepadoras. Muchas veces se están cortando los trepadores de las bases de los árboles para limpiar los árboles. Muchas veces se juzgan equivocadamente de que sean parásitos. Mucho pasa acá con las epífitas, con las bromelias, algunos tipos de orquídeas que la gente los limpia de los árboles como si fueran un parásito, pero son elementos indispensables del ecosistema. Entonces, aquí viene la flexibilidad también. Tenemos que considerar dentro de nuestro bosque y en proyectos, como decía el amigo Diego, que me parece admirable, que están haciendo proyectos de reforestación para poder recuperar
las fuentes de agua donde viven, pues entonces si es un proyecto más enfocado en conservación, en buena hora metemos todas estas especies. Pero viene la flexibilidad de que si queremos hacer un jardín de un bosque comestible para poder cosechar productos, entonces ahí es donde vienen las analogías, ¿verdad? Donde empezamos a reproducir dentro del vivero la maracuyá y algunos tipos bueno, acá en Costa Rica el chayote en las montañas, no sé, bejucos que son de consumo humano para reemplazarlos por los bejucos nativos, o meter en este caso más plantas herbáceas perennes como aromáticas y medicinales, aumentar un poco la cantidad de eso dentro de nuestro vivero para poder cumplir las funciones del objetivo de nuestro vivero. Como dijimos en el punto 1, ¿para qué me va a servir el vivero? Y de qué forma pues voy a obtener también una economía, también de qué forma voy a obtener una seguridad alimentaria. Entonces meto dentro de mi vivero también comida para mí y para mi familia. ¿Podemos seguir? Ajá, qué Ok, bonito. Adelante. hasta por fin. Ok, vea, este es para mí un vivero ideal en el sentido que vemos que tenemos todas las categorías en un bosque X, pero también aquí la tenemos en las eras, cada uno un planta de siempre verde, ahí lo tenemos en la mano derecha, siempre están con su identificación de altura y también con la D. Y entonces, abajo de eso ya tendríamos ornamentales que requiere algo de sol. Hay que tener algunas condiciones para ciertos árboles. Obviamente para los árboles de V 9, 8, 7, 6, quizás, y del bosque, quizás esas especies nativas se van a requerir un poquito de sombra. Entonces se puede ser flexible en el sentido de que hay que buscar un lugar ahí en el vivero donde hay un poquito de condiciones para esos árboles que son más densas. Sin embargo, lo vemos que en otra parte del vivero, epífitas, ya tenemos un lugar donde ahí es donde podríamos tener ese sarán pequeño, digamos 4x4 o 4x6 para tener las orquídeas, bromelias que tenemos que sembrar. A la par de las trepadoras también, podemos tener ciertas exóticas, trepadoras exóticas, pero también especies nativas que son las C4 a 8, digámoslo así, la pasiflora, guaraná. Nosotros sembramos el guaraná, pasiflora, digamos, otros la lufa, el paste, distintas trepadoras. En el mismo vivero ya podemos tener una especie de plantas madres. Ahí es donde digamos en las palmeras se podría tener las eras donde ahí están las bolsas del almácigo en su P5, P6, P4, P3, pero también podemos incluir un lugar especificado para las palmas, para tener la base de las semillas, la banco de semillas en este mismo lugar, porque realmente, digamos que usted es una asociación de mujeres en Nicaragua, digamos, y viene un cliente y le dice, señoras, necesitamos sembrar un bosque tropical húmedo. Fácilmente aquí lo que usted lo tiene todo el bosque ya entero para que ellos, legítimo, que ellos pueden sembrar. Arriba tenemos todas las heliconias, las musáceas,
en bolsas y también se puede tener las plantas madres. En el centro, obviamente, ya tenemos el área techada. A mí siempre tiene que tener buen acceso del transporte. También el agua, digamos que tiene que tener buen agua, obviamente, para establecer el vivero. Y entonces el agua tiene que ser permanente. A nosotros, los que han visitado la finca de nosotros, sabemos que tenemos un zanjón alrededor de cada edificio, cada infraestructura, como un repelente orgánico de insectos. Ahí se puede poner las bolsas que están secas, tierras secas, donde se puede, los sustratos, etcétera. En fin, para mí ese es un vivero que tiene de todo. Cada año, como le dije antes, hay que hacer un análisis de la brecha y su correspondiente siembra que hay que hacer. En la cama de germinación, lombrices y todo, hay de todo. Entonces, no sé, José Pablo, si querés agregar algo más. Ajá, entonces, bueno, ahí podemos ver en el cuadrito del centro es un área techada, techo cerrado, ¿verdad? Un techo de lámina cerrado, donde se germinan las especies y se riega a mano, donde se producen los abonos, donde se preparan las estacas y donde se procesan las semillas que se van a guardar, demás. Y luego está la parte de sombra de las epífitas que decía Milo, que es solamente un sarán amarrado de diferentes puntos para poder tener las epífitas bajo sarán. Todo lo demás es cielo abierto, protegido por los árboles maduros que hay alrededor de toda la finca. Eso azul que pueden ver es un camino de acceso y así como les contaba, para explicarles un poquito mejor, ahí donde dice H2O y se ve pasando, es porque Milo captó una quebrada que pasa por su finca y entonces eso es literalmente un pequeño río que está todo el tiempo fluyendo. Ahí el agua nunca se estanca, sino que siempre corre. Y Milo siempre encausa esta quebradita, la encausa en un canal alrededor de todas las estructuras, lo que funciona increíblemente para una barrera, por ejemplo, de las hormigas cortadoras. Ellas se encuentran ahí un rito siempre fluyendo y no lo atraviesan. Entonces, bueno, este es un caso ejemplar, ¿verdad? Y el área ahí, Milo, ¿cuánto podrías decir? Son como unos 100 metros cuadrados, por lo menos, de plantas. Bueno, ese es variable, porque si tiene las plantas madres, va a tener que requerir más terreno ahí a la par para los rizomáticos y las palmeras. Sí, pero sí, es caprichoso, se puede tener más grandes y donde requiere, depende si es vivero pequeño de la finca, sí, pero si es grande, de comunal, tiene que ser más grande. Entonces se expande nada más. Sí, otro elemento interesante, bueno, es que Milo tiene un gran bosque y para los que tengan bosque cerca o los que tengan su área para un F1 cerca, la colecta de semillas y también la colecta de plántulas ya germinadas dentro del mismo bosque es muy importante para la forestería análoga. Entonces ahí tenemos que hacer un trabajo especial para identificar cuáles son los árboles madre que tenemos cerca de nosotros o que podemos visitar en un lugar no demasiado lejano. Entonces aquel enorme árbol de Guanacaste que tenga que tener por ejemplo, ¿verdad? Que tenga que tener ciertas características, que se vea sano, que esté rodeado, esté dentro de un área de bosque donde haya crecido dentro de un área sana de bosque, dentro de un parche sano de bosque, para que su salud a nivel microbiológico, para que su polinización haya sucedido de la mejor manera posible. Y de ese árbol ejemplar de mayor calidad que pudiéramos encontrar, de su base podemos conseguir la semilla para nuestro vivero o podemos conseguir las plántulas ya germinadas. Entonces, caminar por el bosque del cual queremos replicar nuestro bosque análogo
identificar esas especies madre, no solo de árboles, sino también de arbustos, de palmas, de las mismas epífitas. Podemos identificar ahí cuáles son las especies más sanas que están dentro de un ecosistema más sano para poder traer la semilla que vamos a reproducir dentro de nuestro vivero para nuestros diseños. Y sí, muy lindo. Este es un lugar físico real, entonces también realmente está comprobado el diseño, digamos, año de mejora y de desarrollo. Y podemos continuar. Ok. Bueno, aquí vamos a tirar un par de recetitas de formas, de fórmulas para hacer sustratos. En general, el sustrato que utilizan que gustan las semillas para germinar, sí es más universal, porque bueno, estamos imaginándonos una semilla que brota con unas raíces muy tiernas, bebés, ¿verdad? Que apenas vienen empujando aquel sustrato para poder expandirse. Entonces queremos un suelo bien suelto, bien suave, bien cómodo para esta semilla para germinar. Luego el sustrato que se va a utilizar para llenar las bolsas para árboles o para plantas ya más sólidas, pues tendrá que ver en parte con el tipo de planta que estamos reproduciendo y en parte con el tipo de ecosistema en el que estamos, ¿verdad? Al menos acá nosotros en el trópico húmedo tenemos alto contenido de arcilla en nuestro suelo. Entonces para nosotros es clave introducir más arena y balancear el sustrato. Entonces será diferente para una persona que viene de una zona árida, tal vez de las montañas de los Andes, donde tendrán que introducir mayor cantidad posible de materia orgánica y elementos que aporten nitrógeno al suelo. Será más difícil tal vez encontrar hojarasca y palitos y todo el mantillo del bosque, pero vale la pena buscar ese bosque donde hay árboles y rastrillar esas hojas, rastrillar esos palitos y empezar a hacer el compost con ese elemento. Entonces, bueno, aquí hay una sugerencia de un área para una montaña. Es una sola montaña grande de compost que se voltea o la dejas quieta, Milo. ¿Cómo funciona aquí? Ok, bueno, como le dije antes, cada finquero tiene su propia manera de hacerlo. Esta es la mía, esa es la receta mía. Yo utilizo más tierra que otros porque aquí llueve más. Entonces yo necesito establecer como alrededor de cada planta, necesito establecerlo con un poquito más tierra. Obviamente se hace en capas, cada ingrediente se hace una capa y al mes, más o menos a 3 semanas o a un mes, yo lo revuelco totalmente y ya para aquí en el clima de nosotros que nunca baja de 20 grados y nunca sube de 28, está listo en cuestión de tres meses total. Obviamente si lo dejo más tiempo es mejor. Si lo deja el compostero un año madurándose, para mí es mejor. Igual, nada más, cosa aparte, también cuando se hacen los huecos para sembrar los árboles, nosotros hacemos ojalá el hueco un año antes y lo echamos basura y tierra adentro. Bueno, ese sí es una parte nada más. Pero sí, entonces el compost en sí tiene que ser removido, revolcado y esa es la receta mía que utiliza. Sí. Y ahí cuando Milo se refiere a basura, se refiere a hojarasca y palitos y chapia, ¿no? por aquello. Y bueno, está muy interesante también, dice, meter dentro de la materia verde picada que añadimos al compost, la propuesta es utilizar plantas que van a tener beneficios insecticidas, fungicidas, por ejemplo, plantas aromáticas. Sí, entonces, esa es la teoría mía. Puede ser cierto, puede ser que no, puede ser que es mentira, pero sí, ciertas plantas
tienen esas calidades de insecticida, fungicida y bactericida. Ahora, el compost el primer mes se va a calentar tanto que ya se va a matar todos los insectos y algunos de los hongos y bacterias, y luego de un mes ya hay una recolonización de estos hongos benéficos y bacterias benéficas, y entonces ya para mí las propiedades de un hombre grande, gavilán, bueno, esas son las especies, nombres comunes, pero sí aquí se conoce. Entonces se puede sembrar sus propios materia orgánica verdes alrededor de sus composteras también, para tenerlo ahí cerquita. Esa es otra sugerencia que nosotros hicimos. La Quassia amara, el hombre grande, nosotros lo sembramos cerquita. El Gliricidia, hombre madero negro, ya se puede tenerlo cerquita ahí para tener este como materia orgánica cerca. Gracias, Milo. Sí, entonces, dentro de toda esa biomasa que estamos aportando al compost, es muy importante que sea la mayor diversidad posible de ellas, porque cada planta va a traer diferentes minerales, va a traer diferentes elementos al compost. Entonces, entre más variada sea la cantidad de ingredientes que utilizamos, mejor. Algunas veces la gente hace solamente pasto de la chapia, de la corta de pasto, boñiga de vaca y listo, 2 o 3, 4 ingredientes. En realidad, si tenemos muchos tipos de plantas diferentes que estamos aportando, va a funcionar mucho mejor. Y también, sí. También, José, que es súper importante que en eso diversificar el estiércol, porque nosotros, bueno, como cada finca tendría sus animales, si lo diversifica ese de gallinaza y también con los ruminantes, ese sí, ese es súper importante, tener boñiga de vaca, de caballo, pero los ruminantes son mejores y la gallinaza también, secas. Exacto. Muy bien, entonces tuvimos un curso, uno de los micro talleres fue un curso sobre suelos y insumos orgánicos. Entonces hay un mundo de qué hablar de esto, ¿verdad? Y sé que todos siempre tenemos muchísimas dudas sobre eso. Veo que Rachel está levantando la mano, ahorita le damos la palabra. Pero sí, hay muchísimos ingredientes interesantes que trabajar, hay muchas fórmulas de fermentos, de bioles que se hacen en líquido, se fermentan en líquido con melaza. Y a las montañas de compost también hay una infinidad de cosas que podemos aportar. Dentro de esos puedo mencionarles polvo de roca. Si identificamos algún mineral en específico que es deficiente en nuestro suelo y encontramos de casualidad una cantera que tiene un tipo de piedra que trae ese mineral, todo eso llevar al laboratorio las muestras de suelo para saberlo realmente. Pero si identificamos qué polvo de piedra podemos añadir, pues ahí estamos metiendo minerales. También el carbón y especialmente el hecho para fertilizantes que llaman biocarbón es un elemento muy importante para añadir dentro del compost, porque cada fragmento de carbón tiene tantos poros que se convierte en una casa para los microorganismos y permite la proliferación de microorganismos dentro del compost. También están los probióticos en general. Hacer fermentos o los mismos fermentos que surgen de las actividades de fermentación que hacemos los seres humanos. Por ejemplo, bebidas probióticas como la kombucha, el kefir o el yogurt. Si los aportamos a nuestro compost, le estamos dando bombas de bacterias benéficas. También el suero de la producción de queso, por ejemplo, o los desechos sólidos de la producción de cerveza, por ejemplo. Son elementos probióticos altísimos en bacterias, en hongos, que van a venir a aportar al compost. Entonces, creo que hay una grabación de ese curso, ¿verdad? Por ahí, Luby, que la gente pudiera ver. Sí, podemos compartirlo, de hecho, de nuevo. Ajá, perfecto. Y en la lista de PDFs que le vamos a compartir a todas y todos al final de este taller,
estoy metiendo también un manual de insumos orgánicos del Ministerio de Agricultura de Costa Rica, donde vienen recetas de fermento de madero negro o madre de cacao para tal uso específico, o un fungicida hecho con hoja de papaya, o etcétera, etcétera, ¿verdad? Porque como amplia la gastronomía mundial, amplia es las recetas de, de producción de insumos con lo que cada quien tiene disponible en su lugar. Rachel, pregúntanos. Sí, solo un detalle. Aquí con doña Connie estamos viendo que esa receta tal vez nos podría servir porque tenemos un suelo arcilloso también y el clima de todo es parecido aquí. Pero queríamos saber, cuando dice 2 de arena, ¿cuál es la unidad ahí? ¿Dos baldes? ¿Dos? Bueno, Bueno, sí, sacos. dos sacos sería. O dos Perfecto. partes. Sí, 2 partes es igual. Vamos a probarla. Muy bien. Sí, 10 sacos de tierra es demasiado para ustedes cargarse al hombro, ¿verdad? Entonces, esto lo pueden ver como partes. Como dice Milo, entonces podríamos decir 10 paladas de tierra, 6 paladas de estiércol, 10 paladas de materia verde picada, para hacerlo más pequeñito, o baldes o carretillos, no sé, como gusten. Sí, Sí, también. entonces serían como 5 veces más sacos de tierra que de arena. Al final verlo así como la misma Sí, unidad. Ajá. sí, correcto, sí. Ok. Y, ok, muy bien. Y la tierra. Nosotros, alrededor de cada lugar donde nosotros hacemos es el compost en el campo, nosotros hacíamos un zanjón, así a nivel, y esta es la fuente de la tierra que uno utiliza cada año, digámoslo así, en el mismo lugar. Entonces, porque la lluvia se lava el suelo y se rellena las zanjas ahí alrededor y del lugar donde va a ser el compost, y esta es para nosotros la fuente. Nada más lo sacamos la primera 20 centímetros de tierra que se rellena cada año, y esa es la fuente, esa es la flor de la tierra. Y entonces esta es porque eso es lo que cuesta más, es dónde consigo la tierra para 10 sacos. Y entonces si tiene una zanja ahí larga, ahí a la par, ya esa es una forma de se puede sacar. ¿Cambio? Excelente. Buenísimo aporte, sí, porque no es la tierra más superficial, ¿verdad? La parte más rica de la que estamos ocupando. Sí. Podemos continuar. Entonces, ahora es un ejemplo de un sustrato para bolsa de almácigos. Ahí, como les decía, bolsa de almácigo, o también para la bandeja de germinación. Lo podemos ver ahí. Entonces, para bolsa de almácigo, que es un poquito más general, no todo va a ser muy frágil, también van a haber arbolitos, entonces que ya esos son bastante más sólidos, o una palmera pequeña, una palmita. Ahí estamos proponiendo una receta, como decimos, no es fija o no servirá para todos, pero en nuestro caso, esta flor de la tierra que dice Milo, la capita superficial del suelo del bosque con toda su fauna microbiana, zarandeada para poder sacarle los palos, las piedras o las partes que no se han descompuesto. Entonces, 1/3 de suelo por 1/3 de arena de río, aunque también hay gente que está experimentando con arena de playa, e incluso el riego de la agricultura con agua de mar directamente. Entonces, también lo pueden practicar. Y luego 1/3 de compost, que ya es el proceso de 3 meses a 1 año de suelo maduro, que se ha descompuesto, que ha llevado a temperaturas altas y luego naturalmente ha bajado a enfriarse. Cuando ya se ha elevado en temperatura y luego se volvió a enfriar, ya está descompuesto. Puede que eso suceda también prematuramente, puede que se enfríe sin haberse descompuesto bien por falta de alimento de los microbios. Entonces, en ese caso, se puede volver a calentar aplicando melaza. Y así vamos a subir otra vez la temperatura y vuelve a bajar. Y cuando ya sentamos que ese suelo huele a tierra de bosque, que está completamente
sueltito. Entonces ya es un compost que se puede aplicar en la mezcla. Y para las camas de germinación, pues aquí estamos hablando de hacer una gaveta, ¿cómo decir? Una tipo mesita de tal vez 10 a 20 centímetros de alto, y de una área donde podamos llenar de tierra y podamos poner las semillas superficialmente, no muy profundo, para que germine y podamos sacar de ahí las plántulas. Algunas plantas, ustedes sabrán cuáles, ¿verdad? Necesitan crecer directamente en una bandeja porque no soportan ese trasplante desde tan pequeñitas, ¿verdad? O habría que ser extremadamente delicado. Entonces se siembran con esta misma sustrato de germinación en una bandeja donde vamos a poder sacar la plántula, pero con una boronita de tierra en su raíz. Al sacarla de la bandeja, la intención es que se venga con el adobe, que se le llama, que es la tierra compactada en forma de un triangulito, lo que cabe dentro de la bandeja. Sale la planta con toda su raíz y con todo su adobe de tierra entero, para ponerlo luego en una maceta o en una bolsa. Estas plantas que son necesariamente de bandeja, pues tendrán que ir así, en bandeja con varios huequitos, ¿verdad? Hay bandejas de 200 huequitos, por ejemplo. O en una cama de germinación, como estamos proponiendo acá también, que para los árboles funciona perfectamente. La plántula germina y la puedes sacar y ella es suficientemente fuerte y su raíz es suficientemente fuerte para ser sacada de ese suelo y puesto en una bolsa. En este caso estamos proponiendo 3 partes de arena por 1 parte de compost, bien zarandeado, porque si queremos para las semillas más pequeñas y las raíces más pequeñas, tiene que estar bien zarandeado y que no haya fragmentos grandes de madera o elementos sin descomponer. Milo, ¿algo que decir? No, nada más. Hay gente que usa en la cámara de germinación nada más pura arena, nada más. Nosotros, pero sí, siempre yo pienso que es mejor poner un poquito de compost adentro de esta cámara de germinación. Exacto, gracias. También he visto gente haciendo cama de germinación a pura fibra de coco, a una fibra natural, es decir, burucha de madera o algo así. También. En algunos casos, bueno, a veces la germinación se hace sobre una servilleta húmeda también, ¿no? Entonces, a partir de ahí luego ya la siembras. Okay. Seguimos. Bueno, ya estamos llegando al final al menos de la presentación y luego vamos a hacer una ronda de preguntas, comentarios, retroalimentación para aquellos que tengan datos que se nos hayan escapado. Les vamos a compartir esta serie de PDFs. Este amarillo que está a la izquierda está muy bonito porque es creado bajo los fundamentos, veo, de la educación popular. Tiene buenas ilustraciones, habla muy sencillo y es el PDF más claro, digamos, en lo que nos puede funcionar a nosotros como Forestería Análoga, para que cada una y uno de ustedes puedan hacer sus viveros. Habla de la ubicación del lugar, habla de las formas de trasplante, habla de reproducción por estacas, habla muchas cosas bien ilustrado, bien sencillo para comprender. Entonces, ese está muy bueno para que lo compartan en sus comunidades con personas que tal vez ni siquiera saben de forestería análoga. Compártanlo, repártanlo, propáguenlo, y que cada quien pueda iniciar sus viveros donde tenga su propia casa. Es muy clásico que la gente tenga macetas en su propia casa y que las personas pues gusten de estar reproduciendo plantas y estar compartiendo plantas con sus vecinos. Entonces, todos tenemos el potencial de tener un vivero en nuestro jardín, de tener una cantidad de macetas detrás de nuestra casa y empezar a reproducir en cualquier esquina donde el borde del techo de la casa. No es necesario el vivero como algo muy extravagante, ¿verdad? Construido, que se buscó el espacio en una finca, ¿no? Puede ser al borde de nuestra casa, en un lugar donde no tengamos ni patio, así que no se preocupen por eso, hagamos todo vivero. Luego está el manual de semillas de árboles tropicales, que puede ser interesante para todos. Va en la línea de cómo recuperar semillas del bosque directamente para aplicar en nuestros viveros. Y luego hay un manual de un enfoque mucho más industrial, pero podemos tener datos interesantes ahí de reproducción de viveros forestales.
Y a la siguiente, Luby, por favor. Y dos más, uno que es viveros forestales, pero es hecho en Chile, así que si los que vienen de zonas templadas, tal vez les puede aplicar bastante mejor este conocimiento y todo lo podemos estudiar a ver qué obtenemos de ahí, que nos sirva. Y el que les mencionaba, que es un manual de elaboración de bioinsumos, que es básicamente un compendio de recetas donde van a poder ver ejemplos de insecticidas, fungicidas, herbicidas y bactericidas hechos 100% naturales a base de ingredientes muy accesibles. Al menos aquí en Costa Rica, bueno, la hoja de papaya está en todo lado, pero si no hay exactamente al estilo Costa Rica donde ustedes están, pues toca inspirarse y buscar qué hay disponible donde yo vivo para poder hacer lo mismo pero diferente, ¿no? Y si ya continuamos, una oleada de gratitud para todas ustedes y ustedes, señores, también por estar aquí presentes.